Buenas tardes. Dentro del grupo de entrevistas que la Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando para ver los diferentes puntos de vista que tienen las especialidades en el manejo de la microangiopatía trombótica, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Luis Calleja. El doctor Calleja es especialista en medicina interna, especialista en enfermedades autoinmunes y sistémicas del Hospital San Cecilio de Granada. El doctor Calleja ha colaborado dentro de la pandemia, muchos de ustedes probablemente lo conozcan, ha colaborado en la divulgación que ha tenido y que tiene todavía el tratamiento con prednisona de estos pacientes graves durante la pandemia COVID, y realmente todos estamos agradecidos de tu contribución. Así que la primera pregunta que te hago, José Luis, doctor Calleja, en estos pacientes con COVID, ¿habéis visto trombos? ¿Habéis visto datos de microangiopatía trombótica? Muchas gracias, Mario, por tu presentación. En principio, no ha sido una de las patologías donde más microangiopatía trombótica hemos visto. Sí hemos visto pacientes con anemia hemolítica, hemos visto pacientes con trombopenia autoinmune, incluso esto lo hemos estudiado y lo hemos mandado a publicar como desencadenante de trombopenia autoinmune y como pacientes que tenían trombopenia autoinmune y que han desarrollado un brote de trombopenia durante la infección por COVID. Pero casos como tal de microangiopatía trombótica relacionada con COVID, hasta donde yo sé, no hemos tenido ninguno en el hospital PTS. Sí, efectivamente. Inicialmente existía esa gran duda, pero yo estoy contigo que no se han visto de esta manera. Después, como especialista en enfermedades autoinmunes, ¿veis vosotros casos de microangiopatía trombótica en vuestras consultas en algún tipo de estas patologías? Sí, bueno, nosotros la verdad es que llevamos trabajando con el tema de la microangiopatía trombótica tiempo, porque por las connotaciones que tenía nuestro hospital, que no tenía hematología clínica, y nosotros, digamos siempre, el doctor Ortego, que era mi jefe, que ahora ya está de catedrático, y yo, pues trabajamos mucho, siempre nos hemos metido en todos los follones, y como siempre tenía una base autoinmune y se trataba con inmunosupresores, pues desde hace mucho tiempo hemos estado trabajando con microangiopatías trombóticas y en concreto con la PTT. Nosotros básicamente en la unidad vemos pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis sistémica, vasculitis, y siempre pensamos en ella, obviamente, la posibilidad de que tenga una microangiopatía trombótica cuando vemos algún dato de una anemia hemolítica con afectación renal, y siempre pues, buscamos los esquistocitos en este grupo de pacientes. Claro, sí, una curiosidad. Realmente la microangiopatía trombótica pues se diagnostica, todo el mundo lo sabe, por anemia, trombopenia. Estas manifestaciones, la anemia y la trombopenia, son frecuentes en estos casos de estos pacientes con enfermedades sistémicas. Mario, son muy frecuentes. De hecho, nosotros siempre pensamos en cualquier circunstancia antes de una microangiopatía trombótica. Nuestros pacientes con lupus, con síndrome de Sjögren, tienen muchas veces trombopenia, son trombopenias leves, anemias de causa multifactorial, y solamente ya cuando vemos algún dato de que el enfermo tenga una anemia o una trombopenia grave que se asocie con alguna otra manifestación, manifestaciones renales, manifestaciones neurológicas, y que veamos que no son de origen inmune, entonces cuando nos planteamos que el enfermo puede estar haciendo microangiopatía trombótica. También, por supuesto, en pacientes con síndrome antifosfolípido. Sí. Y también, yo no sé, realmente esto es un tema que estamos empezando ahora a entender y a dominar, pero ¿tú tienes la impresión de que está infradiagnosticada, todo el mundo está infradiagnosticada la microangiopatía en las enfermedades autoinmunes? ¿Tú crees que todo el mundo conoce esta realidad, este proceso? Yo creo que se piensa menos de lo que debería pensarse. También es cierto que nosotros, como unidad de referencia que somos, pues siempre la tenemos muy en mente. De hecho, siempre se lo comento a los residentes que Norberto ha diagnosticado alguna incluso por WhatsApp, porque nosotros, bueno, y por correo electrónico, me acuerdo de una paciente con una esclerodermia que empezó a decirle que empezó a subir la tensión arterial y sobre la marcha lo mandamos al hospital y estaba haciendo una crisis renal en el contexto de una esclerodermia. Por tanto, seguramente serán infratratadas porque son patologías que la gente no tiene muy en mente, pero nosotros, digamos, de alguna forma, lo que es nuestra unidad, siempre estamos con los 5 sentidos puestos intentando pensar siempre en ella, en nuestros pacientes. José Luis, Sí. ya has comentado sobre esto durante estas preguntas, pero estos parámetros especiales como la zolovina, como los esquistocitos que pedimos para diagnosticar la microangiopatía trombótica, ¿en qué perfil de pacientes con enfermedades autoinmunes crees que está más indicado solicitarlo?
Bueno, yo creo que son situaciones tan graves que habitualmente el paciente viene por urgencias, ¿no? Salvo honrosas excepciones, como te he comentado antes, que algún Mm, paciente de los nuestros que sea conocido se ponga en contacto con nosotros, por ejemplo, porque haya empezado a hacer una hipertensión arterial o alguna cosa. Creo que son patologías lo suficientemente graves como para que el paciente venga por urgencia. Y yo creo que siempre se lo comento a mis residentes, pues en cualquier paciente que tenga una afectación hematológica que no tenía previamente, sobre todo cuando se asocia anemia y trombopenia y deterioro de la función renal, en esos pacientes hay que hacerle sobre la marcha, sobre todo si es una enfermedad autoinmune, obviamente, un test de CUM para descartar que no sea un brote de su enfermedad, un síndrome de EVA en el contexto de un lupus, que sea de origen autoinmune, y cuando el test de CUM es negativo, directamente, si hay afectación renal, hablas con el hematólogo para que haga un frote de sangre periférica y que busque quistocitos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, anemia, trombopenia con deterioro de la función renal. claro. Y en estos pacientes, ¿en cuáles creéis que puede estar indicado el eculizumab, el inhibidor del C5? ¿Qué perfil o en qué, no sé, la experiencia que tenéis en Bueno, este pues aspecto? nosotros experiencia recientemente, no personal, pero sí conocida porque hemos tenido un caso pues hace un mes de Mm, una paciente que ingresó en la UBI con un fracaso renal, con una anemia y una trombopenia grave que se pensó que tenía un síndrome hemolítico urémico atípico. De hecho, estuvo gravísima y ha sido una paciente que me consta que se le ha puesto eculizumab mm, durante su estancia en el hospital. Nosotros, experiencia personal, yo con el eculizumab no he tenido. Hemos tenido algún paciente que se ha mm. planteado en el contexto de una crisis renal, pero la hemos conseguido sacar con antihipertensivos y con antagonistas de la receptora de la endotelina. Algún paciente que hemos valorado un síndrome antifosfolípido catastrófico, pero que tampoco hemos tenido la necesidad de poner eculizumab. Entonces, yo experiencia con eculizumab no tengo, es un fármaco que siempre tengo en la cabeza, pero obviamente las circunstancias, sobre todo el precio que tiene, pues motiva que se utilice en circunstancias muy concretas, y obviamente tiene que ir con el respaldo de un diagnóstico claro y una falta de respuesta probablemente al tratamiento convencional, ¿no? Bueno, y también, José Luis, ¿qué piensas de la creación de grupos multidisciplinares? ¿Qué especialidades crees que os pueden ayudar más al manejo de estos pacientes? Bueno, yo creo que en el manejo de la enfermedad autoinmune sistémica y en concreto de estas que estamos hablando, la colaboración es Mm, fundamental, ¿no? O sea, yo creo que aquí mm, la pieza clave son varias, ¿no? Pero yo creo que el hematólogo es clave, puesto que el diagnóstico se fundamenta en la presencia de esquistocitos y el frotis lo tiene que ver un hematólogo, entiendo, que es el que abre un poco la puerta. Me parece que los nefrólogos son muy importantes también a la hora del diagnóstico, pues muchas veces nos planteamos hacerle plasmaferesis a estos pacientes y son ellos los que tienen que tomar. Y luego, ya dependiendo de las manifestaciones clínicas que tenga, por supuesto, si están en enfermo grave, como hemos tenido el caso clínico, los intensivistas son muy importantes. Y nosotros, como médicos que nos dedicamos a enfermedad autoinmune sistémica y que hacemos un poco el abordaje, el diagnóstico diferencial de todas las etiologías que pueden producir esa microangiopatía trombótica, pues creo que también somos una pieza importante. Pero yo creo que aquí el hematólogo, el mm, nefrólogo, intensivista son claves fundamentales para el manejo de estos pacientes. claro. Bueno, como sabrás, a todos os he preguntado qué parámetro consideráis de más valor o que más ayuda al manejo. Ya lo has contestado, son los esquistocitos, quiero decir. Yo de todas Parece formas, ser. se lo comento, Sí. Mario, a los residentes porque los esquistocitos hay que Mm, saber buscarlos y hay que esperar a que aparezcan. Entonces, me parece que es una patología tan suficientemente grave que mm, nosotros, y eso viene en todas las revisiones, ¿no? Que cuando uno piensa que tiene un síndrome hemolítico o una microangiopatía trombótica, está en una situación grave y los esquistocitos no aparecen, pero hay datos de que realmente eso sea una anemia mm. hemolítica autoinmune y que perdón, no autoinmune, y que el test de Q es negativo. Yo a esos pacientes hay que achucharle mucho al hematólogo para que busque esquistocitos, ¿vale? Pero simplemente ya con la alta sospecha que tiene, probablemente hablas con el nefrólogo para empezar a hacerle plasmaferesis a esos pacientes, ¿no? Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias por tu Muchísimas gracias a presencia. ti, Mario. En nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología, te quiero agradecer pues, tu presencia y tu colaboración en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Y muchísimas gracias a todos. Nada. Hasta luego.